para utilizar el tema seguridad y someter a los gobiernos que no se le alineaban en el continente, utilizando a Colombia como un eje estratégico para ello. No tenían todavía el avance que tienen con las bases militares, ni el acuerdo para las 7 bases esas norteamericanas, y estaba, bueno, gestándose el Plan Colombia. Cuando discutieron ese plan antes de 2020. Luego aquí, nadie, compatriotas, puede negar la trascendencia, lo contundente, el logro de la política social del gobierno revolucionario. El que lo haga es un idiota, que lo haga es un imbécil. Nadie puede desconocerlo. ¿Quién va a desconocer algo tan contundente que es como pretender tapar el brillo del sol con un dedo? Que ha sido contundente. Es realmente una política revolucionaria, la política social de la revolución. Pero la política social de la revolución, compatriotas, no es sola, no es una isla. Es la gestión de un gobierno revolucionario que tiene también una contundente política de seguridad. Y eso hay que decirlo, porque si es verdad que a nosotros nos toca el tema de la inseguridad criminal, de la criminalidad violenta, eso es algo dirigido. Pero nadie puede desconocer que aquí hay logros contundentes en materia de seguridad ciudadana. Nadie lo puede desconocer. Mire, tener la Universidad Experimental de la Seguridad no es poca cosa. Ahí se forman los profesionales que cuidan de todo el pueblo venezolano. Porque haya de repente algún desviado, bueno, para eso tiene que haber una revolución institucional que se encargue de poner orden en las cosas, que se encargue de enderezar a los desviados para que caminen por el camino del bien. Pero eso no puede desconocer el enorme esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana en estos 18 años. Cuando nosotros, compatriotas, porque aquí a veces uno escucha a los lacayos vendepatrias de la derecha fascista darse golpes de pecho. Entonces ellos salen de una manera inmoral a pretender dar clases de cómo se debe manejar una cárcel en el país. Y me disculpan la expresión, yo digo coño de la madre. Digo yo, coño de la madre, ¿con qué moral vienen estos inmorales asesinos? ¿Con qué moral vienen estos inmorales asesinos? A pretender criticar la política de seguridad en materia, vamos a poner un ejemplo pues, en materia penitenciaria del Estado venezolano, cuando aquí hay 98% de nuevo régimen penitenciario en las cárceles del país, cuando aquí se pacificaron las cárceles de este país. ¿O es que aquí a alguien se le olvidó que aquí existió en Caracas el retén de la planta? Olvidaron que aquí en Caracas estaba la planta. Lo olvidaron, ¿no? La planta lo recordaba porque eso era un antro de corrupción, del crimen, de la violencia, desde donde se gestaban males para el pueblo venezolano, para el pueblo caraqueño, desde donde se manejaban mafias. Bueno, llegó la revolución y acabó con eso, sin masacrar a los privados de libertad, sino dándoles oportunidad a esos seres humanos que también los metieron allí. Y se olvidaron de ellos, porque esa fue toda la política de la Cuarta República. Generar en las cárceles depósitos de seres humanos y convertir las cárceles en universidades del delito. A cambio de eso, la revolución ha transformado las cárceles en centros de formación del hombre nuevo, de la mujer nueva, y a las pruebas me remito. Entonces no podemos nosotros calarnos, compatriotas, a esta derecha que venga a hablar del tema de la seguridad en materia penitenciaria, por poner un ejemplo. Y entonces salen de personajes del Estado Miranda. Bueno, en el Estado Miranda les voy a decir, en el Estado Miranda había 8 cárceles, 8, 3 rodeos, 3 Yares, el internado judicial de Los Teques y el INOF. El internado judicial
de los Teques fue clausurado. Nadie se enteró de eso. ¿Por qué? Porque es una política impecable del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso. Porque la mayoría de la pacificación carcelaria se hizo en silencio. ¿Qué pasó con los rodeos? ¿Ustedes volvieron a escuchar de rodeo? ¿No? Y Dios mediante no van a volver a escuchar de rodeo. Porque rodeo son 3 rodeos y está pacificado. ¿Ustedes volvieron a escuchar de Yare? No volvieron a escuchar de Yare. Porque Yare son 3 Yare y también está pacificado. Sin embargo, cuando se habla de Miranda y del desastre en las cárceles de Miranda, entonces nos encontramos con las cárceles de policía de los señoritos que gobiernan el estado Miranda. El Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, la cárcel, el retén policial que tienen allá en el municipio Sucre, que le dicen el Coliseo. Yo no he entrado ahí, pero me han dicho que eso es peor que la planta en sus peores momentos. ¿Y eso es obra de quién? De un tipo que supuestamente está hoy aspirando a un cargo como que aquí él va a tener chance. No va a tener chance porque a él le tiene que llegar la justicia, compatriota. Porque nosotros aquí no estamos jugando. Cárceles de los municipios esto, y entonces uno tiene que analizar la Constitución, pues, que es lo que estamos haciendo. Desde la Comisión Constitucional tenemos una tarea: poner orden en el artículo 272, que establece que las cárceles tienen que regirse administrativamente por una administración descentralizada a cargo de los gobernadores de estado. Pero los mismos gobernadores le han pedido al gobierno nacional, le han mandado cartas al gobierno nacional para que sea el gobierno nacional quien asuma el problema de todos los retenes policiales que ellos tienen, porque no pueden con eso. Y no pueden con eso porque son fascistas, porque lo que están buscando es un negocio, porque no creen en el problema de la inseguridad y no creen en el tratamiento a un ser humano para darle oportunidad. Lo que sí ha hecho la revolución bolivariana. Yo les voy a decir otra cosa, compatriotas. Les hablaba del caso de Mónica Espir, asesinada de una manera, bueno, como son todos los crímenes, sin sentido, brutal, delante de su hijita. Le quitaron la vida a su esposo. Y no le dolió más, y eso lo puedo jurar, más a esa derecha hipócrita que a nosotros como Revolución Bolivariana, que amamos la vida y que queremos la paz para el pueblo venezolano. Dígale al presidente, ministro, que le agradecemos infinitamente la condecoración, pero que el primer ciudadano que debe llevar esa condecoración se llama Nicolás Maduro Moro, que es el presidente de La Paz, que es el que se ganó esa condecoración y que se la da al pueblo venezolano, porque nos trajo la paz a todos, compatriotas. Me siento muy honrada por esa condecoración. Y les recuerdo que cuando nosotros analizamos estos temas, no podemos dejar de analizar cómo se viene utilizando la criminalidad violenta para afectar al gobierno revolucionario. Porque eso es lo que en realidad en el fondo ha pasado aquí. Analizaba con el diputado, con el constituyente Pedro Carreño, allá afuera, antes de entrar, que una de las causas que siempre la derecha escribió en libros abundantes, hay muchísima bibliografía que habla al respecto, para analizar el tema de la criminalidad. Entonces decían, porque siempre ellos han criminalizado la pobreza, pues. Entonces una de las primeras cosas era la pobreza. Hablan de la exclusión, la deserción escolar, la familia disfuncional, la falta de oportunidades, una cantidad de cosas que se suman y de repente son condiciones para generar el problema de la delincuencia. Yo difiero de ese tipo de pensamiento, siempre he diferido, pero si yo antes difería, con la revolución bolivariana estoy aún más convencida que esas no son las causas de la criminalidad.
Porque si así fuera, en el momento cuando la revolución bolivariana comienza a llevar a los niños para la escuela, a entregarles canaimitas, a darle vivienda al pueblo venezolano, a garantizar salud, a garantizar de todo aquí, no hubiera, se acaban los motivos que dicen esos eruditos que estudian el fenómeno social como condicionante para generar la criminalidad. Yo, en cambio, tengo razones para afirmar que la criminalidad es la perversa acción a la que ha apelado una derecha sin valores, una derecha vendida a los brazos del imperio para acabar con un sueño de país y con la revolución bolivariana. Eso es una estrategia de ellos. Por eso asesinan a Mónica Espir. Por eso cuando uno escucha las confesiones de Lorenzalé, sale espantado. Por eso la impunidad. ¿Quién habla en el país y en las páginas de los diarios del crimen de Lian Ergueta? ¿Ustedes saben quién es Lian Ergueta? Fíjense, estoy en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no quiero que lo digan, quiero que levanten la mano el que en realidad sepa quién es Lian Ergueta. Muy poquitos. No, muy poquitos. Bueno, yo les voy a decir quién es Lian Ergueta. Lian Ergueta era una señora de la oposición venezolana que en un mal día se le ocurrió darle prestado unos dólares a un tipo asesino de Voluntad Popular y a su amigo. El tipo de Voluntad Popular se llama Pérez Venta, de apellido Pérez Venta, y su amigo Carlos Trejo, ¿no? Creo que José Pérez Venta y Carlos Trejo. Carlos Trejo, no me acuerdo el otro apellido de Carlos Trejo. ¿Quiénes son Pérez Venta y Carlos Trejo? Dos dirigentes también de Voluntad Popular. Carlos Trejo y Pérez Venta, dos dirigentes de Voluntad Popular. Pero ¿qué había pasado con Carlos Trejo y con Pérez Venta primero? Yo les voy a decir algo. Yo era ministra del servicio penitenciario. En el INOF cayó una muchacha que le decían la química, Araminta González. Resulta que Araminta González un día me llamó cuando reventó el crimen de Lian Ergueta, que la encontraron estrangulada. La llamaron a su apartamento, fueron los asesinos, porque eran sus conocidos, tal vez que quizás le dijeron que le iban a pagar. La violaron, la descuartizaron, la metieron en bolsa y la sacaron en su propio vehículo y la dejaron botada cerca de un contenedor de basura, la mitad del cuerpo, porque la otra mitad lo dejaron en la maleta del carro o en la parte trasera del carro. Imagínense lo que piensa un criminal y cómo actúa la derecha fascista y criminal de Venezuela, que fueron capaces de hacer eso y que a eso le echaron tierrita y lo ocultan y no le dan centimetraje porque ellos creen que hacen mucho. Bueno, a mí me llamó esa joven que estaba privada de libertad en el INOF, Araminta González, y me mandó a llamar con la directora del INOF y me dijo que ella quería hablar conmigo. Y yo me fui como a las 11 de la noche a hablar con ella. Y ella llorando me abrazó y me hizo una confesión. Me dijo, yo me siento culpable. Yo quiero que usted me grabe un video. El video después lo publicaron por Últimas Noticias. Ella lo autorizó, de paso. ¿Qué dijeron los abogados de ella? Que son estos abogados que pretenden criminalizar al gobierno revolucionario. Que ella estaba loca. Trataron de descalificarla. Y esa muchacha estaba asustada de sus abogados. Porque ella dijo que ella tuvo a esos dos asesinos, a Carlos Trejo y a Pérez Venta, en su casa. Y los tipos la robaron en su propia casa. La sacaron de su casa. Ella durmió como 2 noches en la calle. No le permitían entrar. Luego cuando ella pudo entrar se dio cuenta que le han robado los equipos electrónicos, la lacto, el teléfono, un poco de cosas. Unos equipos de sonido, unos dólares. Le robaron. Y ella dijo que si ella hubiera hablado, ella tal vez hubiera evitado que le hubieran hecho ese horror a Lian Ergueta. Pero que ella quería pedir perdón
porque ella por miedo y por no perjudicar a la oposición, no habló de ellos, porque ellos eran militantes de la oposición. Un casito para recordar, para saber dónde estamos nosotros parados. Y otro caso, dos casitos más para cerrar, Presidenta, con su permiso. Dos casitos para cerrar porque esto es importante. Ustedes recuerdan también un caso de Cojedes en Apartadero, que agarran a dos muchachos que llevaban como, no sé si 3, 5 millones de bolívares en efectivo en un carro. Porque creo que es una práctica de la oposición, ¿no? Les gusta cargar muchísimo dinero en efectivo. Entonces llevaban como, no sé si 3 o 5 millones de bolívares en un carro, en unas cajas también. Pero estas cajas, claro, como era esa cantidad, no eran los 500 millones de Tintori, ¿no? Eran 3 o 5 millones de bolívares, una cantidad muy importante que llevaban dos personas. Las personas son Francisco San Miguel, creo que es que se llaman. Francisco Márquez y Miguel San Gabriel. Francisco Márquez y Miguel San Gabriel. Los dos muchachos iban en una alcabala, iban a llevar dinero para las guarimbas, para los actos terroristas, para financiar el terrorismo, para eso era que lo llevaban. Y los agarraron en una alcabala. 3 o 4 millones de bolívares, ellos estuvieron privados de libertad. Por supuesto que como es la suerte de todos ellos, porque aquí utilizan mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes, una característica de estos dos era que eran funcionarios. Uno era el director del despacho de David Smolaski. David Smolaski, el alcalde de Latillo, que anda en franca huida, ¿no? David Smolaski Urosa, de paso, ¿no? Sobrino de Jorge Urosa Sabino. No se les olvide, porque aquí todo queda en familia. Esa es la moral de esa caterva de delincuentes. Esa es la moral de ellos. Entonces David Smolaski Urosa, el alcalde, tenía a su director de despacho y a un abogado también, los dos trabajadores de Latillo, llevando plata para financiar la violencia. La violencia donde, a través de esas prácticas, aquí, bueno, ya lo explicó el ministro, solamente ahorita, en este año, 124 personas. Pero es que nosotros no podemos olvidar que aquí hay un crimen impune, el de llamado a la rechera del señor Capriles, que generó 11 muertos aquí y más de 40 heridos. ¿No? Y eso está impune, esa es la impunidad que tenemos que combatir. Digan lo que digan. Porque aquí hay una revolución y aquí somos humanistas. Nosotros a ellos no los vamos a torturar, pero tenemos la obligación de hacer que paguen por cada gota de sangre que ha derramado nuestro pueblo venezolano con sus acciones fascistas. Nosotros tenemos que ayudar a la justicia, ayudarla. Por eso yo estoy feliz con este debate. Porque además, ahí está también este otro monstruo de Ramo Verde, con 43 muertos y 800 heridos. Y también está impune, porque la señora que se fue con los reales, la corrupta de la Luisa Marbelia Ortega Díaz, nunca lo imputó por los crímenes. Por eso los familiares de las víctimas han estado apelando. Y así, como en buena hora, se corrigió y se le aumentó la pena a Johnny Bolívar, que también era de esa camada, y se le clavaron 27 años de cárcel. Así también se tiene que revisar la sentencia de Leopoldo López y que pague por los 43 muertos y los 800 heridos que ha habido en este país. Así que, compatriotas, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a la revolución, a Hugo Chávez y a Maduro, que tengamos hoy la oportunidad de estar aquí. Y utilícenos
nuestro ministro Reverol, utilícenlo. Que el presidente Maduro nos utilice. Nosotros encantados de servirle a nuestra patria para que aquí se haga justicia, cese la impunidad. Encantado. Que sea decente la administración de justicia. Porque hace mucho daño los funcionarios desviados. Hacen mucho daño los funcionarios que no entienden. Nosotros no le pedimos a todo el mundo que se tiene que convertir en revolucionario. Pero el que esté ocupando un cargo público aquí tiene que tener la moral que exige la revolución. Y la moral que exige la revolución no se casa con la corrupción, ni con la impunidad, ni con el deshacer de la función pública, con las cosas que a nosotros nos atañe, que es que se cumpla un mandamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando siempre pide eficiencia en la administración pública. El presidente es muy exigente. Y aquí está esta Asamblea Nacional para cumplir con eso, ministro. Dígale, presidente, que estamos a su orden y a su disposición para trabajar con ustedes de la mano y que le llevemos definitivamente la felicidad y la dignidad al pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, constituyente Iris Varela. Voy a dar la palabra a la constituyente Nora Delgado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.